te vuelves mejor en aquello que más estás haciendo. Sí. Cual sea tu ocupación central, en eso te vas a volver mejor día a día. Hola, bienvenidos a una edición más del Cotorreo Creativo. Soy su amigo el Mestizo Enmascarado, tomando la batuta del buen Humberto Cervera, @GameBrains, a quien pueden seguir leyendo en gogocatrina.com. Como cada vez en el Cotorreo Creativo, vamos a estar platicando con un profesional de las industrias creativas. En este caso, además, un gran amigo mío. Estaremos platicando con Dey Gastelumendi, diseñador de criaturas y personajes. Dey ha trabajado en proyectos con Paramount, Netflix, proyectos independientes. Ya nos platicará él. Sin querer spoilearles nada, yo les diría que pongan particular atención a cómo Dey habla de la honestidad, de seguir un camino propio en el desarrollo de su trabajo y también su definición de un buen diseñador de personajes. Creo que ahí hay una lección para todos los que nos desenvolvemos en estas industrias. Este es el primer episodio en este nuevo formato. Hay quizá por ahí algunos problemillas técnicos que estoy seguro que nos disculparán y que iremos refinando poco a poco, pero lo importante es que podrán escuchar y ver a Dey con toda claridad. Los dejo con la conversación. Bienvenidos una vez más al Cotorreo Creativo. Soy el Mestizo Enmascarado, tomando las riendas de Humberto, @GameBrains. Pueden seguir escuchando y leyendo a Humberto en gogocatrina.com, pero ahora el Cotorreo Creativo sigue con la misma intención, con la misma energía, pero conmigo, su amigo el Mestizo Enmascarado. Y para esta nueva fase tenemos a un primer invitado espectacular, mi buen amigo, el gran Dey Gastelumendi, oriundo de Oyarzun, en el País Vasco, pero ahora desde Los Ángeles. Dey, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un honor. Dey, empecemos por el inicio. De Oyarzun, el País Vasco, a Los Ángeles, sí. Hay mucha distancia. ¿Cómo llegaste ahí pensando en lo que haces? Tú eres diseñador de personajes y de criaturas. ¿Qué es eso exactamente y cómo tu recorrido te hizo atravesar el mundo así? Sí, de hecho, la pregunta de qué es eso yo creo que ha ido cambiando incluso para mí mismo según han pasado los años, sobre todo en los últimos años, pero ya llegaremos a en qué se ha convertido esa actividad centrada en personajes y criaturas. Pero el recorrido ese, yo creo que el primer escalón clave fue el haber ido de Oyarzun a Canadá, a Toronto, donde tuve el honor de conocerte. Y allá, bueno, la cuestión era que no había la única opción visible de estudiar algo relacionado con la ilustración, y de hecho digo ilustración porque yo creo que parte de la barrera que yo tenía y que quizá, no sé si hoy en día exista tanto, esa barrera perceptual, yo asumía que como me gustaba mucho dibujar, lo que yo iba a ser seguramente sería, o iba a intentar ser, sería ilustrador de cómics o alguna cosa así, porque esa era la, digamos, la radiación positiva que yo tenía en el País Vasco a raíz de estar cerca de Francia y Bélgica, donde el mercado de cómic es... La industria del cómic es muy fuerte y, bueno, en España también, pero en particular Francia tiene mucho movimiento en ese campo. Y entonces, pues empapado por ese aura, yo pensaba que eso iba a hacer, ¿no? O iba a intentar hacer. Y resultó que por haber sacado buenas notas en clase de inglés, pude optar a una beca para estudiar, para practicar inglés durante un verano en Canadá. Y de hecho creo que tuve la opción de elegir qué países, si estaba Estados Unidos, Canadá, algún otro país anglófono.
y por alguna razón Canadá se me hacía simpático, no sé, siempre, no sé, será que, sí, no sé, no te sabría decir cuál fue la razón que llevó a mi lápiz a ir a Canadá, pero desde luego no fue ninguna planificación de lo que yo luego fuese a estudiar, sino simplemente se me hicieron simpáticos. Y dio la gran casualidad de que cuando fui cuando fui en este viaje con esta beca, nos daban clases de inglés en una universidad en la que yo de repente me empecé a dar cuenta viendo, había como dibujos en las paredes, dibujos al natural y como muy gesturales, así, muy interesantes y como frames de animación y tal. Y pregunté y ahí es cuando me enteré de que en esa universidad se enseñaba animación. Y esa universidad era Sheridan. Esa universidad era Sheridan, que yo creo que no estoy seguro ni que supiera el nombre de Sheridan, aun cuando estaba yo De acuerdo. dentro. O sea, no sé si había visto el logo o el cartel cuando llegamos, pero para mí era una universidad donde nos van a dar clases de inglés por la mañana y por las tardes estamos con la familia, con la como host family y tal. Pero cuando me enteré que enseñaban animación, ahí es cuando detonó un poco la bomba esa en mi mente y por primera vez yo creo que me di cuenta que uno podía estudiar eso o que incluso que uno podía trabajar en la industria de la animación. Por alguna razón, eso siempre lo había visto muy lejos o ni siquiera debería decir que lo había visto muy lejos. No lo había tenido en cuenta en la ecuación de posibilidades. Y cuando regresé de ese viaje y enamorado de esa posibilidad porque yo era muy fan de películas de imagen real, pero también de animación desde muy niño. Y entonces, bueno, les dije a mis padres que eso era, que ahí quería yo ir y tal. Y de alguna manera conseguir, no del todo no del todo directamente, o sea, no fue decidirlo y poder ir. De hecho, apliqué y me rechazaron el primer año. Y ese fue un año donde todos mis compañeros ya iban, digamos, mis compañeros que son de mi misma edad, de mi quinta, acabábamos lo que será como el high school y íbamos a el bachillerato, ya cada uno estaba tomando sus carreras y tal, y yo opté a esta universidad y me rechazaron, entonces me volví a encontrar con el dilema de optar por la opción local que era Bellas Artes, que me parecía muy, muy difusa. No vas a hacer un poco de esto y un poco de barro y tal. O sea, me parecía muy artsy-fartsy. Sí, así como muy no lo suficientemente práctica. ¿No? Me parece que no le hincaba el diente no veía la conexión con aquellas, con la posible actividad profesional que yo esperaba tener algún día, ¿no? Pero tus opciones eran de todos modos Sí. siempre en términos de algo creativo, de algo artístico, digamos. Sí, sí, yo creo que eso sería difícil de ignorar para mí porque, o sea, durante toda mi niñez y creciendo siempre era el que le llamaban la atención los profesores porque estaba dibujando en todos los rincones del cuaderno. O sea, era muy difícil de ignorar yo mismo el hecho de que por ahí, aunque hubo algo de resistencia por el profesorado, no por mis padres en ningún momento, afortunadamente, y entiendo que quizá esa suele ser una de las trabas comunes igual para alguien joven que esté escuchando. La percepción a veces es que ese medio, la animación, la ilustración es un poco como que vas a ser un muerto de hambre y, ¿no?
No, afortunadamente no fue el caso, quizá porque mis padres ambos habían, de una manera u otra, habían sido artísticos. Mi padre pintaba, aunque luego no pudo perseguir eso como su empleo central, digamos, o su actividad central. Y mi madre siempre había dibujado y yo siempre desde pequeño había estado maravillado de lo bien que dibujaba mi madre. Entonces, por ellos nunca hubo ninguna traba. La actitud siempre fue lo que sea que vayas a hacer, a por ello, y siempre me apoyaron. Pero la traba igual era más ambiental, de que, como tú has dicho, lo que, digamos, la única posibilidad que se le parecía que estaba disponible era esa de Bellas Artes y poco más. Y bueno, y entonces la duda era, bueno, ya lo he intentado, he aplicado, no me han seleccionado, estoy a tiempo de intentar tomar el camino, digamos, el camino común o el directo, el que se abría enfrente de mí de manera un poco... El que tenía menos fricción, vamos. Si yo me dejaba ir por la inercia, ahí es donde iba a acabar. Y hubo un poco ahí ese dilema y acabé decidiendo en tomarme un año sabático, pero bueno, que no fue tan sabático, pero digamos no acudir a ninguna otra universidad e intentar descubrir qué tendría que hacer, o sea, qué tendría que haber hecho para que me hubiesen aceptado, o sea, dónde estaba el listón o dónde había fallado, ¿no? Y entonces, en el primer viaje que había hecho a Canadá, había conocido a una mujer que era la organizadora de aquella beca, la que organizaba los estudiantes y los ponía en los host families y tal. Y había entablado una amistad con esa mujer y entonces le pregunté si sería posible que yo volviese a ir, o sea, obviamente en esta vez tendría que pagarme un billete de avión para ir allí, y le pregunté si me podía alojar con ella simplemente para volver a ir a la universidad y preguntar, ¿no? Intentar hablar con alguien y que me dijeran dónde había fallado aquella aplicación, ¿no? Ahora que lo digo, me parece un poco como de la prehistoria, ¿no? Porque hoy en día seguramente por email consigues el email de... un Skype y tienes tu respuesta, ¿no? Y tengo mi respuesta, ¿no? Pero supongo que en aquel tiempo sí no concebía eso y bueno, me volví a hacer un viaje como de 2 semanas a ir allí, hospedarme con esta mujer y acudir a la universidad, y allí ese viaje fue bastante clave porque ahí me quedó claro cómo qué era lo que me había faltado, qué cosas. Y fíjate que casi era solo, lo único que necesitaba era ver un portafolio aceptado. Sí. No necesitaban explicarme mucho más. Con yo ver un portafolio que sí había sido aceptado, era bastante obvio dónde estaba el listón, y cosas que son igual más intrínsecas a la industria de la animación, como dibujo más volumétrico, más de construcción del cuerpo, menos igual de ilustración de cómic como de Marvel o así, donde no quiero decir que sea formulaico, pero sí suele ser a veces igual menos construcción y más el entintado, ¿no? Y como persigue otras cosas, ¿no? Y yo creo que no tenía el punto de mira, no sabía muy bien dónde tenía que poner el punto de mira. Entonces, habiendo ido allí, se me aclaró y pasé el resto de ese año practicando, tomando clases de dibujo al natural, que era algo que me recomendaron practicar. Y a quien se esté planteando una carrera en animación, unos estudios en animación, eso es una de las cosas más recomendables. Dibujo al natural, me refiero con un modelo que afortunadamente en la ciudad más cercana a mi pueblo, que es Donostia, San Sebastián,
había una asociación de artistas donde los miércoles a la noche había un modelo durante una hora o así. Y allá fui y bueno, y al cabo de ese año, con el nuevo portafolio volví a aplicar y esa vez sí sonó la campana. Lo conseguí. Y ese fue realmente la historia. Para llegar a Los Ángeles, yo creo que nos vamos a ir por varios capítulos, pero quizá la explicación al salto del charco, ¿no? Como le decimos, fue ahí. Ese fue el primer salto del charco y a partir de ahí, pues, estudié la carrera allí, volví, fui, pero ya digamos que ese puente ya se había formado, ya no se sentía tan lejos y a partir de ahí mi carrera fue haciendo un poco de ping-pong a veces, para adelante y para atrás, pero yo creo que ese fue el momento clave para explicar la gran distancia, ¿no? de Oiartzun acá. Claro, Sí. de acuerdo. Pero animación no es diseño de personajes. Estudiaste animación, fueron 3 o 4 años, presentaste un proyecto final de animación que fue muy bien recibido, Earth and Munch, ¿no? Si me acuerdo bien. Era Earth, porque era un juego de palabras un poco malo, era Earth and Munch, que era claro. como Earth and Moon, como la Tierra y la Luna, pero personificados. Y entonces la Tierra era Earth y la Luna era Munch, que era... la Tierra era un tipo cascarrabias que estaba como todo sucio y era un poco de comentario también, un poco... sobre la civilización y ¿no? cómo estamos tratando al planeta, pero el tipo era un cascarrabias y tenía un perro bastante feo, que era así como sí, como un pug de estos, así con los ojos medio salientes. Y ese sí, tienes razón, ese fue mi proyecto de fin de carrera. Y en aquel entonces yo pensaba que yo iba a ser animador. O sea, en mi mente... y esa es quizá una de las lecciones que yo no es que me la repita a mí mismo, pero cuando miro atrás veo que esa fue un gran momento de inflexión, que ocurrió algo más tarde, que fue darme cuenta de que yo me había contagiado durante los años de Sheridan, donde se estudiaba la carrera era una licenciatura en animación, y dentro de la licenciatura, digamos que los departamentos que conforman una producción de una película de animación, ¿no? Que está también character design, está storyboard y layout y animación misma, se trataban como asignaturas, como los subjects, con un énfasis mayor en animación, pero bueno, sí tocábamos todas esas facetas, ¿no? Pero al ser una carrera de animación, había en el ambiente, y esto solo me di cuenta al año de haberme graduado, que durante esos 4 años en el ambiente había la percepción de que si uno iba a triunfar, si uno lo iba a hacer bien, si uno iba a aprovechar el estar ahí haciendo esa carrera, uno iba a ser animador en Pixar. Esa era, estaba como un unspoken, ¿no? Una regla así que nadie la había dicho, no estaba escrita en ningún lugar, pero se respiraba. Y yo me contagié de eso y yo pensé, esa es, voy a ser animador. Y entonces me esforcé en eso. El énfasis de mi proyecto de fin de carrera fue en animación. Y quizá la lección, luego ahora en retrospectiva, la lección que yo tomo es que cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque es probable que lo consigas. Entonces, más vale que aquello que deseas sea lo que realmente deseas. Y lo que ocurrió fue un poco eso, no en el sentido literal de conseguir un puesto en Pixar, aunque sí conseguí entrevistarme para un puesto en aquel entonces Pixar tenía un estudio en Vancouver
y yo y otro compañero de la carrera, por nuestras películas, por nuestros short films que tenían un énfasis muy fuerte, ¿no?, en la animación de personajes y tuvieron buena recepción, nos pudimos entrevistar y consiguió él la posición. Merecida, no hay... No hay rencor, no hay dolor. No hay rencor, no hay... No. Pero yo también conseguí otro trabajo en un estudio de Toronto como animador. Y no fue sino al cabo de ese trabajo lo conseguiría como en octubre. Yo me gradué en mayo, volví en verano y después del verano conseguí este trabajo y estuve como 9 meses o así en este estudio, en una producción. Y al cabo de ese tiempo, según se me acababa el contrato, es cuando... Y no mira, ahora, fíjate, no he pensado en esto en mogollón de años, pero me está viniendo el momento... ¿Cuál fue el momento donde hizo click ese realization? Y fue, ya según se acababa la producción, no sé cómo estuve tomando el... Tú conoces en Toronto cómo están los tranvías, sí, estos sí, rojos. Sí, y estaba tomando un tranvía casualmente con el director de arte de la misma producción donde yo estaba trabajando como animador. Y era un chico bastante joven y tal, muy, muy amable. Y hablando con él, de alguna manera él me estuvo preguntando, bueno, ¿y qué te gusta hacer aparte de animación y tal? Y a mí me salió decir, no, que me gusta mucho dibujar personajes y criaturas y tal. Y que, bueno, que igual que lo estaba haciendo on the side, ¿no? Como por las noches o lo que sea, lo hacía. Y él dijo, oh, no, está muy bien eso, pero date cuenta que te vuelves mejor en aquello que más estás haciendo. Cual sea tu ocupación central, en eso te vas a volver mejor día a día. Y eso fue un poco como... Se desmoronó ahí todo el castillete y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si me estoy confesando a mí mismo que animación no es lo que más me gusta, ¿por qué estoy haciendo animación? Bueno, y eso me llevó al cabo de un par de semanas, cuando se acababa el contrato con esta empresa, con este estudio, me llevó a no renovar. Que no es nada malo para los que estén escuchando, digamos, cuando hay un ciclo, el contrato se acaba, es comprensible que alguien decida renovar o no renovar, y no es lo mismo que irse, ¿no? No es lo mismo que ese mismo día llamar y mañana no vuelvo. Sí. Era una buena oportunidad, decidí no renovar, pero me daba la sensación de que el universo... Yo no quiero sonar que creo en estas cosas del fate, ¿sabes? Pero sí, no. Pero siendo un poco dramático, hay un poco... parecía que el universo estaba como poniéndome a prueba esta nueva decisión que yo había tomado, como testeando si efectivamente mi nivel de convicción, ¿no? Porque otro estudio que era mejor, era más interesante, más como feature, que es películas, largometrajes y tal, en Toronto, me contactó ofreciéndome otro trabajo de animador. Sí. Entonces sí era un paso para arriba, digamos, ¿no?, en el camino ese imaginario, pero seguía siendo una oferta de animación. Y sin ninguna otra oferta en el horizonte, ahora en retrospectiva me parece que fue un momento clave el decir que no a esa... Y esa es otra de las lecciones que yo luego me he repetido a mí mismo, porque parece que a veces hay, y sobre todo también en Estados Unidos, hay esta ideología o este mito del sí a todo, ¿no? Y ser el yes man, y como positive, ¿no?, attitude, esta actitud positiva que está muy bien, igual como en cuanto a sentimiento, pero en aquel momento el haber dicho que no, el haber
tirado del freno y haber sabido decir que no a esa oferta resultó ser clave, porque al tiempo que estaba diciéndoles que no en una llamada, dejé entrever el por qué. Porque ellos realmente, ahora me está viniendo todo, al principio fui un poco cobarde y les dije, en vez de decirles que un no a secas, no sé por qué les puse una excusa como no, porque quiero volver al País Vasco, a ver a la familia, algo y tal. Y ellos dijeron, ok, te esperamos. ¿Qué tal dentro de no? Cuando yo en realidad en mi mente sabía que quería cambiar de camino. Y entonces al final me lo sonsacaron, me obligaron a tener que decirles, no, mira, es que en realidad me he dado cuenta de que no quiero hacer animación, estoy interesado en hacer diseño de personajes y tal. Y ok, pues, no pasa nada. Y ahí quedó la conversación, ¿no? Pero al mes, ese mismo estudio me volvió a contactar diciendo, hey, tenemos otro proyecto que nos ha salido, un proyecto así más como de desarrollo, como que no se sabía si iba a salir o no iba a salir, pero queremos pruebas de diferente gente, de diseño de personajes, ¿te animarías? Y eso obviamente no habría pasado si yo hubiese aceptado a primeras ese camino y estuviera ya allí en plantilla animando. No me iban a venir a ofrecer esa posición. Entonces ahí fue un poco clave ese momento. Ahí fue el cambio de carril, que a veces es muy difícil. Es como un tren, tú vas en el carril de eres un animador, y todo el mundo, los recruiters, la gente que contrata, los otros estudios, van al LinkedIn o lo que sea, miran y lo último que pone, ¿este ha sido animador? Es animador. Es animador. Y por eso fue muy clave ese cambio de raíles, y a partir de ahí lo último que ponía en mi, aunque solo creo que fueron 2 semanas y media, 3 semanas de trabajo, no, para nada un proyecto grande. Ya el último, digamos, título o trabajo en el timeline de LinkedIn era diseñador de personajes. Ahí hay una cuestión de tomar un riesgo, porque tener una oferta de trabajo en la mesa, en Toronto, sí, donde hay una industria no menor, ¿no? de animación, es importante. Tienes la oferta en la mesa, decir que no es un riesgo. Y los riesgos han jugado parte de tu carrera profesional finalmente en otras ocasiones. ¿Cómo pones en la balanza esta cuestión de, le voy a llamar honestidad contigo mismo, no quiero ser animador, versus una oportunidad, quizá puedo dedicarme un poquito más a esto, o ver oportunidades? ¿Cómo mides eso, o no lo mides y solo tomas la decisión? ¿Cómo ha sido? Sí. En aquel entonces yo creo que lo que pasaba era que la opción A y B eran muy diferentes. O sea, dentro del mundo de la animación eran como troncalmente, eran carriles diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación exigía un cambio más brusco. O sea, no había... me di cuenta de que no había... Por ejemplo, si uno es animador y quiere llegar a ser animador senior o lead animator o animador especializado en animación de criaturas, sigues estando en el mismo árbol, en la misma rama, ¿no? Entonces, quizá no tienes que tomar una decisión drástica y haber aceptado ese trabajo, aunque no hubiese sido, digamos, de animación de criaturas, habría estado todavía en el camino, ¿no? Pero por ejemplo, ese cambio de animador a diseñador de personajes, me di cuenta de que eran hileras más diferentes, y que cuanto más tiempo pasase, más iba a ser yo percibido como animador. En ese momento solo tenía un crédito como animador. Me había graduado de la universidad, mi primer trabajo fue como animador y no tenía más trayectoria.
en ese caso, en ese momento, era igual más... Quizá era más obvio la necesidad, ¿no?, de tomar esa decisión, pero en cuanto a riesgo, que preguntabas, el riesgo para empezar económico, ¿no? Sí. Yo estaba... En ese momento estaba pagando un apartamento en Toronto. Lo que... Una cosa que es más fácil decirla que hacerla, ¿no? Pero yo he intentado... Es más difícil hacer... es más fácil decirla que hacerla, pero al mismo tiempo hay que decírselo a uno mismo para planteárselo. Es el intentar tener un... El intentar ahorrar por el hecho de guardarte como unos 6 meses o obviamente estoy diciendo 6 meses como una cifra X, pero intentar tener un colchón o lo que le dicen aquí runway, ¿no? Sí. De dinero que para simplemente poder no hacer nada, poder decir que no a cosas, ¿no? Porque claro, si durante ese periodo trabajando en ese estudio de animación no hubiese ahorrado nada, no tendría mucha lección. Si no tomo ese trabajo, no puedo pagar el alquiler del mes que viene y se acabó el tema. Pero yo creo que había habido un profesor o así en Sheridan, yo creo que nos había un poco como metido esa idea, ¿no?, en la mente. Y a los meses, a menos de un año de haberme graduado, la viví en la práctica, ¿no? Porque pude decir que no, sí que hay un riesgo, pero tampoco es un riesgo de que ya no vayas a volver a trabajar nunca. Es simplemente es un riesgo medido de, bueno, pues voy a tener que echar mano de estos ahorros y un mes o 2 meses antes de que se me agoten, quizá tengo que ir bajando las exigencias del punto de mira, ¿no? Y quizá toque tomar otro trabajo de animador antes de dar el salto. Claro. Esa es un poco... Por cada situación cambia un poco, pero esa es un poco la ecuación de... aunque luego, yo creo que según hablemos y nos vayamos acercando en el timeline al presente, creo que sí puedo reconocer otros ejemplos donde la ecuación de riesgo ha sido un poco diferente. Claro. Pero en aquel caso era un poco... había que dar el salto lateral. Y entonces, diste el salto, tomaste la decisión consciente, no soy un animador, quiero hacer diseño de personajes. Sí. ¿Qué hace un diseñador de personajes? Y en tu caso, personajes y criaturas. Sí. ¿Qué es eso? Sí, lo de criaturas en aquel entonces todavía... digamos que yo cuando di ese salto, di el salto a diseñador de personajes, punto. Okay. Lo de diseñador de criaturas en ese momento era, digamos, lo que diseño de personajes era animación cuando yo era animador, ¿no? Ese sueño, ese deseo un poco lateral, era ahora diseño de criaturas. Cuando pude dar el salto a diseño de personajes, sabía que me gustaban las criaturas, sabía que me encantaría diseñar criaturas, pero sobre todo en el mundo de la animación hay menos mercado para eso. Hay más cosas para niños, para una audiencia más joven, hay más cosas que son como cute y adorables. Pero bueno, yo creo que el proyecto de diseño de personajes, que para contestar a tu pregunta de qué es lo que hace un diseñador de personajes, es un poco dar el salto del guión a los primeros visuales en lo que concierne a los personajes. Hasta ese momento los personajes solo existen en forma escrita, una descripción. Esto es si uno entra al proyecto en una fase muy prontuna, digamos, muy al principio del proyecto. Los personajes están descritos en palabras y uno tiene que tomar esa descripción, entender la sensibilidad, quizá
el estudio, el director comparte contigo unas referencias de producciones existentes previas que le gustan, como una especie de objetivo tonal o de estética al que quieren ir, y con ese, digamos, con esa combinación de ingredientes, el diseñador de personajes tiene que sacar del blanco del papel los personajes y poder mostrárselos de vuelta al director para que el director o la directora digan sí, por aquí va, den feedback, ¿no? Pero es un poco, digamos, lo más representativo es ese salto de lo escrito, de la palabra escrita, a lo visual, en lo que a los personajes concierne. ¿Qué hace a un personaje un buen personaje? U otra manera de decirlo, ¿qué hace a un diseñador de personajes un buen diseñador de personajes? Bueno, contestando a esta pregunta no quiero que se implicar que yo soy el ejemplo de un buen diseñador de personajes. Intento serlo. Pero yo creo que lo que hace de un diseñador de personajes que directores quieran volver a trabajar con esa persona o estudios quieran volver a trabajar con esa persona es entender que estás cumpliendo una función en un engranaje mayor, en una producción mayor, y entendiendo esa función, sabiendo qué es lo que... Realmente intentar entender qué es lo que el proyecto necesita, intentar ponerte en la mente del estudio, del director o directora, de lo que ellos están persiguiendo, e intentar dar algo, obviamente, y esto también intento hacer, que a ti te llene artísticamente, que sea genuino y que a la vez dé en el clavo, ¿no? Digamos que hay, cuando uno está en esa posición, hay un agujero, como estos juegos para los niños con los agujeritos y las piezas de madera. El agujero está ahí, hay que verlo en estas conversaciones con el estudio, con los directores, definir ese agujero y luego saber crear esa pieza, ¿no? Y si esa pieza encaja, ellos van a estar contentos, tú vas a quedar contento. Obviamente todo esto siendo una persona con la que ellos, digamos, disfruten trabajando, ¿no? Es una industria muy pequeña y a nadie le beneficia ser, digamos, los egos o, por ejemplo, una cosa que se ve mucho es si alguien no... lo que aquí le llaman el thick skin, ¿no? La piel gruesa, de uno no tomarse el feedback o las críticas sobre el trabajo de uno como algo personal. Porque aunque uno se proponga no tomarse, se proponga poner la buena cara, si realmente a uno le está afectando negativamente, se nota, la otra persona lo percibe, el ambiente se enturbia, o sea, tiene que ser algo divertido, que la experiencia sea agradable y obviamente proveyéndoles de lo que pedían, ¿no? Quizá lo he explicado de manera un poco abstracta, pero como cada producción es diferente, al final se reduce a eso, a darles lo que el proyecto y ellos estaban buscando. Y en ese sentido, tiene que haber una gran flexibilidad. Hablabas, por ejemplo, en la industria de la animación hay mucho cuteness, ¿no? Sí, sí. Quizá tus sensibilidades personales son un poco más alien, ¿no? Un poco más criatura en el sentido monstruoso. Sí, bueno, quizá diría que esas son mis sensibilidades también. Okay. Yo creo que, si soy honesto conmigo mismo, creo que soy un poco extremista en lo que me gusta.
porque también he disfrutado haciendo proyectos que eran muy cute y muy adorables y bonitos y puedo encontrar la satisfacción ahí, al igual que desde luego la encuentro en cosas más oscuras. Quizás lo que queda entre medios, si algo es un poco como neutral o no cometido, ¿no? Que no está saltando a la piscina de aquello lo que quiere ser, ¿no? Yo creo que me gustan las cosas con el volumen subido, ¿no? Sí. Ya sea en lo cute o en lo más como cañero, oscuro, que tenga potencia, ¿no? De ahí igual también el hecho de que, como tú bien sabes, que mi página web, después de muchas vueltas, acabase siendo un dial, Sí. entre, digamos, un extremo y otro, ¿no? En vez de categorías. Y hablando de eso, para quien quiera visitarla, tu página es daymorph.com. Daymorph, Day es mi nombre, hay un juego de palabras, un pequeño homenaje al Xenomorph de Geiger, que es el alien, que a día de hoy todavía es, en mi opinión, el mejor monstruo que se ha diseñado. Entonces, Day, D-E-I latina, M-O-R-P-H, .com. Esa es la página web. Y Instagram es lo mismo. Mi handle es Daymorph. Perfecto. Sí. Y volviendo un poco a la cronología, hagamos un flash forward, hagamos un salto adelante y háblanos un poco de Carlos Baena, de tu relación de trabajo con Carlos. Sí, bueno, antes de mi relación de trabajo con Carlos Baena está la relación unilateral que yo tenía hacia él en la universidad, donde yo le admiraba mucho, no solo por el hecho de que él era animador, bueno, en mi opinión era el mejor animador que Pixar tenía. ¿Tú lo habías visto su trabajo en...? Yo, ¿dónde había descubierto su trabajo? Creo que en algún noticiero en España o así, en algún momento se le mencionó. En aquel momento él tenía una página web, que si no me equivoco era su nombre, carlosbaena.com, y él era muy activo en esta página y tenía mucho material didáctico y hacía muchos como breakdowns de shots, de planos que él había animado en Pixar. Él en aquel entonces era animador de Pixar. Y su sensibilidad de animación me encajaba muchísimo, me encantaba. Era el más... Yo creo que se le notaba que era español, si eso se puede decir, ¿no? O sea, si hay algo en el carácter español, quizá que en comparación igual al americano, ¿no? Había una velocidad en la animación, una angularidad, a contrario de suavidad, ¿no? Él pegaba las poses como muy duro, ¿no? Y tenía unas poses muy graciosas, unas expresiones muy expresivas, ¿no? Usando, no sé, conectaba mucho, ¿no? Y entonces, para mí él era, por eso y por el hecho de que yo aspiraba a grandes rasgos a intentar poder completar digamos, la proeza que yo veía que él había conseguido, ¿no? El haber, si no me equivoco, haber nacido en las Islas Canarias, y el haber crecido en Madrid y de alguna manera haber hecho digamos, esa odisea o ese journey y haber llegado a donde estaba, ¿no? Entonces, era referente artístico, pero también profesional o vital. Entonces yo era muy fan, ¿no? Y de hecho esto es importante para la historia porque yo creo que era tan fan, creo que les daba la pelmada a mis compañeros de universidad, a algunos al menos, no, porque Carlos Baena es el jefe, tal, pues esto no. Yo creo que igual les enseñaba cosas y así. Tanto que
años después, bueno, no muchos años después, pero 1 año y medio después de yo graduarme, uno de estos compañeros de universidad a quienes yo en algún momento les había dado la brasa suficientemente para que se acordasen de cuánto me gustaba a mí Carlos Baena, uno de estos compañeros me escribió un mensaje diciendo diciéndome, oye, no sé si habrás visto en la página de Carlos Baena que está buscando un diseñador de criaturas. O sea, eso era como el cometa Halley, que solo pasa una vez cada 75 años. Así. Ese fue el momento. Y mi relación, digamos, profesional con Carlos Baena empezó yo contestando a ese email, a ese post que él tenía buscando un diseñador de criaturas. Ahí empieza. De fan, sí. ¿hay esta oportunidad abierta a todo el mundo? De fan a todavía fan en ese email, todavía yo creo que se olía. Yo supongo que puse mi tono más profesional y creíble, ¿no? Establecido, ¿no? Como puedes confiar en mí y tal. Le escribí un email contestando a eso, a su post, y creo que enviándole unas referencias de trabajos míos, trabajos que, como antes me estabas preguntando lo de cómo encajaba lo de diseño de criaturas con diseño de personajes, hasta ese momento diseño de criaturas había permanecido como hobby. O sea, sí. Nadie me había pagado todavía, yo no había ganado un euro por un encargo de diseño de criaturas. Yo lo había seguido haciendo diseños de criaturas como trabajos personales. Y menos mal que lo hice, porque si no, no hubiera tenido nada que enviarle a Carlos Baena cuando él puso ese post. Entonces pude enviarle una pequeña recopilación de esos trabajos personales que había hecho, ¿no? Una criatura por aquí, otra por allá, con la suerte de que le gustaron lo suficiente para contestarme al email y decirme algo así como, oye, está muy bien, estos están interesantes. Y no se me olvidará nunca, me preguntó, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías cómodo diseñando unos demonios? No sé si son monstruos o demonios o así. Y ahí yo creo que me caí de la silla de donde estuviera. Y de hecho, en la respuesta a su pregunta le mandé 3. Ya. Sí. 3 monstruos diseñados. Le dije, hey, sin compromiso, es que no me he podido. Creo que me dio una pequeña descripción de por dónde va la idea y no me pude contener. Era ese momento de. Si yo fuese, obviamente es un poco pretencioso decir que yo fuese el pescador y él fuese el pez, ¿no? Pero siguiendo esa analogía, para mí él había como tocado un poco el anzuelo con esa pregunta y yo mandar esas 3 fue dar el tirón para intentar agarrar ahí como fuese esa oportunidad, ¿no? Y gustaron esos 3. A posteriori luego he hablado con Carlos y alguna vez me ha contado que cuando recibió esos 3 se los mostró a su productora, Sasha, y resulta, luego yo me enteré hablando con él de que ellos ya llevaban mucho tiempo con dificultades para encontrar un diseño de criaturas que les encajase porque mucho de lo que estaban haciendo era demasiado cartoony, era demasiado cute, que era precisamente lo que había mantenido a mis criaturas fuera del mercado, digamos. Pero afortunadamente él estaba buscando algo cañero, algo oscuro y mi sensibilidad encajó y ahí es.
¿Qué proyecto fue ese? Ese es el proyecto que ahora, después de 8 años o así en producción y quizá alguno más de él tener esta idea y estar fraguándola, pero después de creo que 7, 8 años de producción, al final el año pasado, si no me equivoco, salió y es un proyecto, un cortometraje animado de terror llamado La Noria, Sí. que animo a todo el mundo, si no lo han visto, que lo busquen en YouTube o en Vimeo, La Noria, short film, y enseguida lo encontrarán. Y haciendo otro salto hacia Sí. adelante, Uh-huh. La Noria, que fue muy bien recibido, La Noria, que ganó un reconocimiento en Pixelatl el año de su estreno aquí en México y ganó en cantidad de festivales de terror y de animación, ¿no? Que es una anomalía en la industria. Sí. De hecho, en algún festival de los premios que más ilusión nos hizo a todos, pero yo sé que especialmente a Carlos le hizo, fue haber ganado algunos premios de terror en festivales que ni siquiera eran de animación. Sí, sí. Pero de alguna manera el corto había sido aceptado y había ganado en categoría junto con en competición con cortometrajes de imagen real. Sí. Lo cual era inaudito. Bueno, al menos nosotros no sabíamos de que eso se hubiese dado y para mí eso era muy representativo de lo que Carlos estaba intentando hacer, ¿no? De abrir, casi demostraba que no había, las categorías no estaban, estaba abriendo un nuevo camino, ¿no? Con ese cortometraje. Sí, la animación como recurso narrativo y no como género. Sí, eso es, sí. Es sí, que no como género que conlleve unas connotaciones de tonalidad de historia, sino un medium como otro cualquiera y que se puedan contar cualquier tipo de historia, inclusive terror. Claro, y tomando La Noria como ejemplo, pero hay muchos más, como diseñador de personajes intervienes bastante temprano en la producción. Normalmente, sí, sí. Este ejemplo de La Noria, que es un passion project que Carlos produjo por sí mismo con medios un poco limitados, duró 8 años. Sí. Pero aún los proyectos comerciales, la duración es enorme. Sí, normalmente 3 años es común. No es raro que duren más, 4 o 5, si cuentas todo el tiempo de preproducción. Sí, no es inaudito. En producciones en largometrajes que duren tanto, sí. Hay un ejemplo en particular de los proyectos en los que has trabajado que para mí resuena mucho en términos de esta distancia, que no solo es temporal, que también cosas suceden durante esos 4 años de producción, que es el ejemplo de Wonder Park, donde, si no me equivoco, también fue con Carlos. Sí, en un inicio sí. Post mi trabajo, para entonces no se había completado el trabajo en La Noria, pero digamos que quizá el hueso de mi implicación había pasado, seguía en producción y yo seguía ayudando, pero bueno, obviamente Carlos que había dejado Pixar para dedicarse en pleno a este cortometraje, llegó un momento en el que él obviamente tuvo que tomar otras oportunidades para poder seguir llevando financiar ese proyecto. Y uno de esos fue una oportunidad de dirigir en Paramount un proyecto para el cual me invitó me pidió a ver si me uniría, ¿no? Porque para entonces habíamos generado una dinámica muy buena y trabajamos muy bien juntos. Y empecé, de hecho, ese fue el proyecto que a mí me posibilitó, fue en el momento en el que yo me mudé de Canadá de vuelta al País Vasco
cosa que ya me apetecía, pero yo me sentía un poco atado a allá. Y el hecho de que me saliera esta oportunidad con Paramount, que se encuentra en Los Ángeles, suponía que yo ya inmediatamente iba a estar trabajando a distancia desde Canadá. Sí. Luego, en mi mente era como, bueno, pues entonces, ¿qué importa dónde, ¿no?, esté yo a distancia? Unos miles de kilómetros más no van a hacer... No cambia nada. No cambia nada. Y así comenzamos y fue un proyecto que sí, que tuvo muchos altibajos, muchas idas y venidas. Empezó siendo algo donde Carlos estaba pudiendo ejercitar su sensibilidad, que era más oscura. Era un proyecto que él lo estaba haciendo mucho más como el viaje de Chihiro. Sí. Como una de las referencias, ¿no? Había magia, ¿no?, en este parque, que para los que no sepan, la premisa de la película era, digamos, un parque de atracciones abandonado, era el eje, y lo estábamos llevando por una vía un poco así oscura, a la vez que mágica. De hecho, recuerdo en un momento dado, de las cosas que a Carlos más le gustaron, que yo hice y que yo también estaba más ilusionado, fue a raíz de un viaje a Berlín, donde hay un par de parques abandonados espectaculares, con graffiti, totalmente comidos por la naturaleza. Hicimos unos diseños un poco inspirados en eso y que a nosotros nos encantaron, y que fueron los que acabaron prácticamente nuestro involucramiento con el proyecto, porque a Paramount llegó un momento que eso no les parecía muy oscuro y tal, y como tú bien decías, después de haber dejado nosotros o haber salido del proyecto, Carlos siguió algo más que yo, pero al final él también lo dejó, y luego esa película tomó, bueno, no sé si fueron 3 directores más, pasaron por la máquina, por la picadora, y salió lo que salió. Que, si te soy honesto, yo no la he visto todavía. Y tengo compañeros, tengo amigos que trabajaron en ella, y cosas que ellos hicieron de calidad se veían interesantes, pero de tonalidad, o sea, de tono, quiero decir, era algo que era totalmente diferente. Y de hecho, posteriormente he podido volver a trabajar un poco con Paramount, y la gente que estaba allí no se creía, porque era gente diferente, hay mucho movimiento de personal, de productores y tal, no se creía que los concepts que yo había hecho fuesen efectivamente de esa película, sí, de lo diferente que eran. ¿Y cómo? De hecho, dime. No, iba a decir simplemente que me he recordado que unos de esos concepts, si alguno tiene curiosidad de ver ese contraste, si van tanto en mi Instagram, pero yo creo que más fácil de verlo en mi página web, hay un par de imágenes que son de ese periodo, y las podrán ver porque creo que tengo el icono del cliente de Paramount, pero una es de un mono y otra de un ratoncito, donde se ve el trabajo que nosotros estábamos haciendo, que era más tipo Rango, la película Rango. Sí. Rango, pero un poco más appealing, era la cosa. Y ahí podrán ver el contraste entre eso y lo que acabó siendo la película, ¿no? Como artista, ¿cómo gestionas eso? Tú habías hablado antes, pones un poco de ti, con la visión del director, con la visión del estudio, sí. Pero finalmente algo de ti en ese trabajo, y años después el resultado final es otra cosa. Sí. A ver, sí. Siempre hay un momento en el que te rompen un poco el corazoncito, ¿no? Sí. Cuando
no te dejan hacer o no toma o rechazan la cosa en la que tú te estabas volcando y, como tú has dicho, estás poniendo parte de ti y eso no sale. Pero al fin y al cabo siempre toca tomar un paso atrás y en mi caso al menos darme cuenta que me están pagando por dibujar. O sea, no me puedo quejar. Es un privilegio y un lujo de trabajo mirando atrás el hecho de que me pueda ganar la vida dibujando. O sea, mientras eso siga siendo cierto, lo tienen muy difícil para bajarme la moral. O sea, muchos palos me tienen que dar para... Y hay momentos, hay altibajos que dices, qué pena que esto no tal... Pero yo creo que si mantienes... Yo creo que es bueno mantener esa... Porque tampoco quieres volverte como apático, ¿no? Pues no importa nada, total, igual lo toman o no lo toman, porque eso se va a reflejar en tu trabajo. O sea, en todos los proyectos te tienes que dejar la piel y hacerlos y darles lo que tú concibes que es la mejor versión posible que tú puedas aportar. Y luego si lo toman o lo dejen ya no depende de ti. Y es solo entonces cuando en la recámara tienes el movimiento de si lo rechazan, pues te tomas ese paso atrás y dices, bueno, no pasa nada. He estado este periodo ganándome la vida dibujando, no me puedo quejar, no me puedo deprimir por eso, así que sí. Realmente sigue. La vida sigue y siempre hay más proyectos y si puedo volver a mencionar la Noria, yo creo que el haber sido parte de la Noria a mí me ha dado un balón de oxígeno y de motivación seguramente para el resto de mi carrera, en el sentido de que es posible. Yo creo que sí, quizás si no hubiera habido ningún proyecto en el que yo pudiera haberme expresado como diseñador de personajes y de criaturas, digamos, a pleno rendimiento, ¿no? Como dando mi máxima versión más genuina y más, ¿no? Haberme volcado y haber visto eso plasmado. Quizás es posible que el nunca ver esa versión honesta reflejada en pantalla pueda ir haciendo mella, pero el haber podido verlo materializado, aunque sea en ese proyecto, ¿no? En su realmente de manera que yo no cambiaría nada. O sea, yo estoy encantado con ese proyecto. Yo creo que con eso ya tengo para el resto de mi carrera el saber que es posible y el intentar pelear por dirigir mi carrera, poder hacer más cosas que se sientan así, ¿no? Claro. Y volvamos francamente a la Noria, porque hubo trabajo en la Noria antes de Wonder Park y la Noria continuó mucho tiempo después. Sí. Volvamos un poco a la Noria, donde pudiste expresar tu sensibilidad, que empata mucho con la de Carlos, en los personajes, en las criaturas. Háblanos un poquito de tu proceso ahí. Sí. Háblanos en particular, a mí me gustaría escucharte hablar de los ojos, tu proceso de personajes alrededor de los ojos. Adelantándome un poquito, si me lo permites. No, está bien, está bien. De hecho, si tuviera que hacerlo, si tuviera que hablar de mi trabajo en la Noria de manera que se ajuste, digamos, a la cronología de cómo fue, debería decir que fue mi trabajo de criaturas y de personajes. O sea, debería invertir el orden porque en un principio... para lo que el email al que yo contesté o el post al que yo contesté era puramente Carlos buscando un diseñador de criaturas y ese era el pitch original, era que yo iba a ayudarles a diseñar las criaturas y así comencé y resultó que ellos también tuvieron dificultades con los personajes y con esto tengo que ser muy claro porque en la Noria trabaja muchísima gente
hiper talentosa, mucho más talentosa que yo, incluso en los personajes y en las criaturas. En los personajes, por ejemplo, yo ya había empezado a hacer criaturas y veía el trabajo que se estaba haciendo en los personajes y era debería mencionarlos. Por ejemplo, José Manuel Fernández Oli, o Oli, ¿sí? Para los amigos, Oli Hosman, a quien tuve el placer de conocer en Nueva York. Él trabaja en Blue Sky y otra vez en San Sebastián. Oli es un fuera de serie. O sea, Oli es... no sé si su página sigue siendo Nibbled Pencil todavía, pero quien esté escuchando, si tiene interés que la busque, seguramente ya le conocerán. Es un diseñador de personajes extraordinario y además con un acabado exquisito, y había hecho unos diseños del niño que por ahí se pueden encontrar que eran increíbles. Sergio Pablos, Sí. Sergio Pablos, Carlos Grangel, que es otro fuera de serie que ha trabajado para DreamWorks muchísimo, habían hecho pruebas y obviamente te puedes imaginar cuando Carlos me dijo que no le estaban, que todavía seguía buscando, ¿no? El niño, y a ver si yo quería hacer una prueba o así. Yo casi ni le entendía, ¿no? Porque decía, a ver, ¿qué me estás contando? Sí, yo veía esos diseños que a día de hoy yo no creo que pudiera hacer un diseño tan exquisito como por ejemplo, alguno de los dibujos que vi de Oli, ¿no? Que tengo en la memoria particularmente. Entonces, casi ni le entendía, o sea, pero si tienes a estas leyendas que te han hecho estos diseños, ¿para qué me estás pidiendo nada a mí, no? Y al cabo del tiempo lo que entendí fue que en ese proyecto y en cualquier otro proyecto no era cuestión de hacer el mejor dibujo posible, sino de hacer el dibujo más adecuado para el proyecto, que son dos cosas diferentes. Sí. A día de hoy mis dibujos que acabaron siendo el diseño del niño para el Noria no le llegan a las suelas de los zapatos a ninguno de los dibujos de estas bestias del diseño. Pero a Carlos, en relación a lo que él estaba buscando, resultó que le daban más, ¿no? Incluso el dibujo no siendo tan depurado y tal, que yo no entendía, ¿no? Yo no entendía dónde podía estar el valor cuando para mí era tan obvio que las propuestas de estos titanes eran mucho más depuradas y refinadas. Y resultó que la lección a aprender para mí fue que aunque los dibujos igual se vieran un poco más imperfectos o no tan, yo teniendo menos experiencia, hacían un clic concreto que a Carlos le funcionaba, y luego ya pues con la sabiduría de, por ejemplo, el artista que modeló el niño, que es Juan Solís, que es quizá el mejor modelador que hay en la industria. O sea, trabajado para Disney, o sea, se lo rifan, se pelean por él, y además súper amable. Yo creo que él supo leer ese diseño que quizá igual no era tan sólido o tan depurado, y le supo dar forma concreta manteniendo esa esencia o esa chispa que a Carlos resultó que le funcionaba, ¿no? Sí. Me he ido un poco por ahí porque esa fue una cosa un poco curiosa y una lección a aprender. Pero si quieres podemos retomar lo de las criaturas, y no quiero rehuir tu pregunta sobre los ojos. De acuerdo, por supuesto. Empecemos con las criaturas, sobre todo porque hay una función narrativa importante. Sí. No son criaturas que están ahí solamente porque sí. Sí, y ahí lo único, me voy a tener que, Carlos, si quizás escuche este podcast, estoy obligado a mantener una leve aura de
no de misterio, pero sí de libre interpretación para aquellos que vayan a ver el cortometraje, de no, digamos, tirar de la manta y desvelar del todo cuál era, digamos, la esencia de esos monstruos, de esas criaturas. Pero como tú bien dices, obvio, esto yo creo que es cierto en cualquier producción, pero era especialmente cierto en La Noria. Las criaturas en La Noria eran una parte íntegra de la narrativa, del conflicto, y quienes vean el corto, que desde luego les animo a que lo hagan, se les hará evidente y ahí ellos harán sus interpretaciones, pero sí que igual puede haber otras producciones donde la premisa igual de una criatura y quizás sea más que se vea cañero, ¿no? Sí. Y que se vea molón y a menudo en producciones hay un planteamiento que a mí me gusta mucho. Con esto, con lo que voy a decir, no quiero decir que sea peor planteamiento, pero un planteamiento más zoológico, sí, ¿no? Más biológico de esta criatura, por ejemplo, cualquier criatura de Star Wars o así, es una criatura alienígena real, real quiero decir que tiene que sentirse real, que ha evolucionado en ese planeta, en esas condiciones. Entonces hay un razonamiento zoológico, ¿no? de la anatomía y de todo. En este caso, y sin entrar demasiado, sin desvelar demasiado, pero el razonamiento que fuese a dar forma a estas criaturas era diferente, pero no dejaba de ser muy concreto y de mucho peso. Sí. Y Carlos, de hecho, tenía definidas no una criatura, sino un número concreto de criaturas donde cada una de ellas tenía una función o una premisa o una Biblia, ¿no? Como se dice, Biblia de personaje, una historia, una razón de ser muy concreta. Y tuvimos que tratarlas de una en una, de una a una y a la vez cohesivamente, claro, porque todas tienen una razón de ser única, pero a la vez también comparten una razón de ser global. Sí. Por lo tanto, tenían que sentirse no solo obviamente que pertenecen en este cortometraje, sino además que tienen un origen común. Entonces, según íbamos desarrollando las criaturas y algunas iban funcionando más, según Carlos, ¿no? A Carlos le iban funcionando más, iban dictando un poco la dirección del grupo de criaturas. Y fue interesante, sí, fue interesante desarrollar esas criaturas y además fue a todos los niveles este proyecto. O sea, no me voy a cansar nunca de agradecerle a Carlos el poder haber formado parte además tan íntegra y en la faceta que a mí más me llena, ¿no? Habiendo diseñado estas criaturas, porque además fue un proyecto en el que, a diferencia del resto de proyectos anteriores donde, bueno, para empezar, nunca me habían pedido hacer criaturas. Habían metido algo de sabor de criatura, por ejemplo, en un proyecto que hice que era el Mago de Oz, una versión animada del Mago de Oz, que se canceló porque Disney de repente anunció que ellos estaban haciendo el suyo. Pero en esa versión, que era una versión animada para un estudio canadiense, pues por ejemplo con los monos guardianes de la bruja y tal, o con algún otro personaje, yo empezaba a inyectar un poco de lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero la reacción en esas situaciones siempre era de pedirme que bajase, sí, que no metiese tanto de eso y que le bajase el volumen, ¿no? Y en el caso de Carlos, de La Noria, fue todo lo contrario. O sea, Carlos me pedía más, ¿no?
más caña, o sea, métele más oscuro, más... Y yo, según me decía eso, yo me daba cuenta de que yo mismo me estaba conteniendo un poco porque estaba acostumbrado a que mis visiones más oscuras, más cañeras, quizá no fuesen a tener cabida, ¿no?, en animación. Sí. Pues casi Carlos me tuvo que educar o sentarme, ¿no?, y meterme en su... y animarme a subirme a bordo de su locura, ¿no? Sí. Bendita locura. Y entonces, según íbamos haciendo eso, íbamos encontrando cada personaje, cada criatura, nos fuimos adentrando más y más. Hasta el punto que llegó un momento que Carlos... que en aquel entonces estaba en San Francisco, yo todavía estaba en el País Vasco, me escribió ya una vez y me dijo, oye, bueno, Dave, muy bien, las criaturas van genial, algún día cuando acabemos esto tenemos que quedar, tomarnos una cerveza y ya ahí me cuentas qué te pasó a ti en la infancia. Me traicionó. Por un lado me pidió y luego hubo algo de silencio durante un periodo y al final no, pero lo decía de broma porque sí que le funcionaron y realmente las criaturas que a día de hoy están en el cortometraje final eran las que se encontraban al final de esa búsqueda, sí. En lo más profundo, en lo más cañero, no nos contuvimos o Carlos en ningún momento me pidió que me contuviese o que tirase del freno en el tema de oscuridad, sino siempre me animó. Buenísimo. Preguntabas tú de los ojos, sí, de los ojos de las criaturas en concreto. De los ojos de los personajes en concreto, porque sí. Yo me acuerdo mucho de ese niño y me acuerdo mucho de ese mono del que hablaste para Wonder Park. Sí. Sí, bueno, yo creo que sí que he tenido siempre un poco de, no sé si de obsesión o un enfoque bastante fuerte en los ojos. Cuando he diseñado cualquier personaje, siempre se oye, ¿no?, lo de que los ojos son, ¿cómo es la frase? De la puerta del alma, la ventana del alma. Yo creo que intuitivamente uno siempre mira a los ojos a otras personas, a personajes también. Los ojos, hay un magnetismo entre ojos, que los ojos buscan ojos y siempre allá es donde miras. Entonces yo creo que intuitivamente me di cuenta que si yo tenía una mirada, si la mirada funcionaba en el personaje y la mirada agarraba, no importaba tanto si el pie derecho estaba bien dibujado. Sí. Podía estar un poco más suelto, más indefinido y la historia de la imagen funcionaba, ¿no? El mensaje, el tono de la imagen funcionaba. No te sé decir cuándo se originó esto porque tan lejos como yo recuerdo, siempre recuerdo haber empezado los dibujos radialmente partiendo de los ojos. Quizá luego, según he aprendido un poco más de técnica y tal, igual y con dibujo del natural y figuras, quizás sí hago un poco más de esbozo de la pose y la cabeza muy ligeramente, pero enseguida la gravedad me vuelve a traer a los ojos y me aseguro de que los ojos funcionen y que estén causando el impacto que yo quiero que causen. Y muchas veces es simplemente que estén correctamente ejerciendo contacto visual, o sea, una mirada que se encuentra con la tuya. Porque en imagen real, cuando alguien mira a cámara directamente, ya está resuelto, ya tienes... Cualquier otra persona es el efecto Mona Lisa, ¿no? Que se le dice. Mona Lisa, uno cuando camina alrededor de la habitación parece que los ojos le estén siguiendo a uno, aunque es una imagen 2D. Y eso es simplemente
en fotografía se da cuando una persona realmente estaba mirando a la lente de la cámara. Luego, aunque uno mueva la foto, siempre se siente, parece que los ojos lo persiguen a uno, ¿no? Entonces, replicar eso en un dibujo, ¿no? Dar en la diana de no, la pupila es más aquí, donde, por ejemplo, importa la distancia percibida de cómo lo vaya a ver uno, a qué distancia vaya a ver uno la imagen, para digamos que la convergencia de los dos ojos vaya a suceder en el punto adecuado donde uno cree que, ¿no? Que se base a donde uno está poniendo la cámara hipotética, que no existe en ese dibujo, ¿no? Pero la cámara que hipotéticamente está tomando esa imagen de ese dibujo, el personaje, para conseguir un contacto visual que se sienta a nivel visceral, ¿no? Sí. Porque es un poco binario. Es muy diferente que el personaje esté mirando más o menos en mi dirección a que me esté mirando a los ojos. Directamente. Entonces yo creo que eso ha sido algo que siempre he intentado hacer si la situación lo requería pero más a menudo que no. Siempre ha sido un mecanismo para conseguir que la imagen tuviera un poco más de punch. ¿Sí? Si yo estaba intentando pitchear algo o intentar crear una imagen, un personaje que yo esperaba que el director o quien sea que estuviese mirando fuese a conectar, el primer checkbox era que lo estuviese mirando, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que se ha desarrollado de manera natural igual un poco una atención especial a los ojos y más que a la composición, a partir de ahí también al renderizado de los ojos, que quizás es un poco quizá lo que te viene a la mente cuando piensas en esas imágenes del monito. Que a veces también uno se puede pasar, ¿eh? Yo creo que es posible que ha habido veces en imágenes que quizá era demasiado detallado y tal, pero a veces funciona, pero siempre, independientemente del nivel de refinamiento de ejecución, yo creo que siempre he puesto mucha atención a los ojos. Mucho peso. Les he dado mucho peso, sí, mucho peso. Obviamente luego el resto de la pose del personaje tiene que transmitir el mismo mensaje o el mensaje que uno quiera, pero yo creo que la jerarquía siempre yo la he visto partiendo desde los ojos, de la mirada. Buenísimo. Dey, yo veo ahora mismo, y como siempre que tengo el placer de hablar contigo, 3 o 4 diferentes direcciones donde podemos seguir esta conversación. Ajá. Lo que me parece, y lo voy a decir desde ahora para tomar una decisión hacia dónde vamos, es que probablemente necesitemos una segunda parte para continuar esta conversación. Ok. Si estás para estoy dispuesto. Sí. Si estás para ello, voy a hacer otro brinco. Ok. Pero ahora no será fast forward, sino un brinco lateral. Tú mandas. Por una vez en mi vida, lo tomo. Cada vez en este nuevo formato que estamos probando en el Cotorreo Creativo, le preguntamos a nuestra comunidad en redes sociales, que pueden seguirnos @gogocatrina en todas partes, ¿qué les gustaría saber de nuestros invitados? Preguntas que tengan para nuestros invitados, en este caso para ti. Y hay una pregunta que creo que conecta con esta idea de los ojos, de cómo partes este trabajo radial. Alguien en redes sociales nos preguntaba qué elemento es el más difícil al momento de crear un personaje. Y creo que podemos tomar esto en términos conceptuales o en términos prácticos, técnicos, ¿no? Sí. Como lo quieras abordar, ¿cuál dirías tú que es el mayor reto? Desde luego que ahí es donde se me ha ido la mente inmediatamente sobre esa pregunta, porque sí, quizá el más fácil de contestar sea el técnico, o de no contestar, porque creo que pero
El más fácil de tratar quizás el técnico. Y en cuanto al técnico, seguramente es aquello que el artista en cuestión menos haya practicado en su carrera. Si no me equivoco, una historia que siempre me hizo mucha gracia era que creo que era Delacroix, el pintor romántico francés. Creo que era Delacroix. La balsa de la medusa es de Delacroix. Sí. Delacroix, según se dice, era muy malo pintando pies. Sí. No le gustaba nada pintar pies, se le resistían y en la balsa de la medusa de Delacroix creo que hay como 18 tipos ahí uno encima del otro haciendo señas a ese barco y tal, y de 18 tíos creo que solo se ven 4 pies y medio, de alguna manera. Había puesto aquí un barrilete tapa esto, unos están tapando el otro, ¿no? Entonces, sin más, esa es una anécdota sin más, pero creo que técnicamente siempre se dice que las manos son complicadas porque morfológicamente es algo como con muchos elementos, ¿no? Pero a la vez los pies también realmente, ya que hemos hablado de pies, los pies siendo más sutiles también son complicados, pero al fin y al cabo yo creo que es aquello en lo que el artista haya puesto menos horas de práctica, de dibujo. Seguramente esa respuesta es diferente para cada artista. Si yo tuviera que contestar, para mí quizá porque igual yo también soy igual un poco exigente conmigo mismo. Hablábamos de los ojos antes. Para mí a veces, sobre todo cuando uno está trabajando en 2D y está haciendo diseño de personajes, no basta con hacer una ilustración, una imagen en la que el personaje se vea bonito. Toca, realmente uno lo que está preparando es un pack, es una guía de cómo luego crear este personaje, de cómo luego redibujar el personaje si es una producción en 2D, o de cómo toque modelar el personaje en 3D, etcétera. Entonces uno está creando un manual donde a menudo hay que hacer vistas, expresiones, tornos, ¿no? Y para mí, a día de hoy todavía, a la hora de girar un personaje en 2D y hacer expresiones, que las sutilezas de un rostro, ¿no? De una cara, se mantengan consistentes según uno gira esa cabeza o cambia de expresiones, de manera que no puede ser que parezca que ambos personajes se parecen o que este podría ser el hermano de este. No, tiene que ser innegablemente el mismo individuo, cuando ese individuo no existe y lo está creando uno. Entonces, el tener esa estructura muy clara, ¿no? Y mantener esa consistencia a través de expresiones y a través del movimiento de la cabeza, sobre todo muchas veces en la zona de las cejas y sobre todo la profundidad, ¿no? Cómo va a cambiar el contorno de la cara cuando ese personaje se gire y se empiece a ver digamos, las cejas, los pómulos y tal. Yo nunca siento que lo tengo resuelto. Cuando voy a afrontar eso no es como, esto ya lo he hecho 1000 veces, pan comido. Siempre es un reto. Así que esa sería mi respuesta personal. Claro. Pero yo creo que cada uno sabe. Se lo admita a sí mismo, ¿no? Cada uno sabe cuál es ese talón de Aquiles. Pensando en eso, en el talón de Aquiles, no sé si sea un interés tuyo, pero en Netflix, y hablaremos de Netflix en algún momento, pero Netflix, ahora uno de sus programas de gran revuelo fue The Last Dance, este documental alrededor de Michael Jordan, sus dos épocas con los Bulls. Y hay algo que a mí me pareció muy interesante,
Jordan habla, después de haber perdido una final contra sus rivales, los Detroit Pistons, una semifinal, donde lo hicieron pedazos físicamente. Y la mentalidad de Jordan y los Bulls fue, bueno, nos hicieron pedazos físicamente, ahora estamos en el gimnasio todos los días para que el año siguiente no puedan tocarnos físicamente, ¿no? Como detectar ese talón de Aquiles y atacarlo. Esto es algo que tú has hecho, que en tu experiencia tú has podido identificar de dónde cojeas y le has dado, o al revés, has identificado dónde eres fuerte y en eso te concentras y como Delacroix, no dibujo pies y que nadie me diga nada. Sí. Este es el momento del podcast donde nos comparamos a Michael Jordan, ¿no? No, nosotros sí. No, tú. Yo te comparo a ti con Michael Jordan. Yo tampoco, no. Pero contestaré a la pregunta. No sé si me lo he planteado de esa manera, ¿no? Con esa ecuación como acá está el punto débil y en eso voy a trabajar. Quizá me lo he planteado siempre de una manera un poco más global, porque nunca he pensado que la faceta donde yo fuese más fuerte ya estaba. O sea, no es como Michael Jordan que está en los Bulls y yo que sé, está en la cúspide del deporte y quizá tenga un como equipo tuviesen un talón de Aquiles que, mira, si mejoramos esto, ya somos invencibles, ¿no? Yo nunca he tenido esa percepción como para sentir que me tuviese que enfocar en un solo punto débil, ¿no? Yo creo que lo he visto siempre más global, donde me he sentido más como una barra, quizá nebulosa, ¿no? Con algunas fortalezas y algunas debilidades relativas, pero siempre más como un listón, ¿no? Un nivel que tocaba subirlo, continuar subiéndolo globalmente, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo un profesor de Sheridan, que era en torno a este mito que hay, y es en español se dice, y yo creo que, no sé si tanto en español, pero por ejemplo en inglés está esta idea del lucky drawing, el dibujo afortunado, un dibujo suertudo, ¿no? Sí. Esto seguro los artistas, los dibujantes que estén escuchando sabrán esta sensación, sobre todo al principio, cuando uno está empezando, que hace un dibujo y siente, oh, qué bien me ha salido, ¿no? Sí. Y te sientes ese subidón de, no lo toques, ni lo mires, qué bien, y lo tiene así como en palmitas, ¿no? Sí. Y se siente que le ha salido un dibujo suertudo, ¿no? Sí. Y lo que este profesor dijo que eso es muy real, y simplemente dijo, the more you draw, the luckier you get. Claro. Cuanto más dibujas, más suertudo te vuelves. Sí. Y esa es. Entonces, lo único que yo a mí igual me he propuesto conscientemente, independientemente de aceptar esa realidad, que iba a ser, en combinación con lo que me dijo el director de arte, aquel que decía que te vas a volver mejor en aquello que practicas, ¿Sí? Combinando con te vas a volver más suertudo cuanto más dibujes. Aceptando eso, lo único que yo me he ido planteando conscientemente era a dónde movía el timón, ¿no? O dónde ponía el punto de mira o la brújula, porque uno se puede enfocar en muchas cosas o hay muchas disciplinas, hay muchas temáticas, hay muchas cosas, muchos destinos posibles en cuanto a la producción de uno, ¿no? ¿En qué te vas a centrar? ¿Te gustan las criaturas? Hay gente que le encantan los entornos, los fondos o el concept art. Tal. Entonces yo más bien he aceptado esa realidad de que toca hacer y practicar, y más bien me he centrado solo en intentar que el timón, que la dirección estuviese en concordancia con realmente donde yo quería ir, ¿no? A veces hay que chequear, ¿no? Si efectivamente cuando uno ya lleva un tiempo en un proyecto, igual más de un año, tal, a veces hay que parar y pensar, por aquí es o por aquí no es. Sí. Pero siempre en el pedalo. ¿Ustedes le dicen pedalo? El pedal. A la barquita ¿no? Que hay que darle ahí a los pedales, que son una bici. Sí. Hay que darle, esa es una constante, no es una
una estrategia, digamos. Claro. Así es como lo he visto yo. Quizá algún día sí, no es que me proponga llegar a un nivel Michael Jordan, pero quizá uno cuando llega a ese punto ya se puede permitir aislar áreas de debilidad. Sí. De acuerdo. Abusando de tu nobleza, Dave, porque también como comentario general, esa nueva imagen del podcast que todos van a ver a partir de ahora, la has diseñado tú. Bueno. En esa amabilidad que te caracteriza desde siempre. Realmente es el haber hecho eso es devolviéndote el favor a siempre tu disponibilidad para hablar de cosas, comparar notas y durante muchos años hemos tenido largas y productivas charlas de las que estoy muy agradecido, así que no hace falta ni que lo menciones. Es un placer haber hecho eso. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el afortunado soy yo. Y espero que algo de esa fortuna también para quienes nos estén escuchando la compartan, la reciban también. Esa es mi perspectiva. Te tomaré la palabra de hacer una segunda parte, porque creo que hay muchas cosas de las que podemos seguir hablando. Ahora mismo, quizá para cerrar un poco esta primer conversación, me gustaría hacer otro salto hacia adelante y en una conversación que tendremos después podemos llenar algunos de esos huecos en el tiempo. De acuerdo. Pero hablaste cuando hiciste ese salto lateral de animación a diseño de personajes, inclusive antes, cuando descubriste la animación como profesión, como posibilidad de trabajo como tal. Y ahora mismo, hablando de esta barra un poco nebulosa, pero que va subiendo, hablas de la mira, de dónde poner la mira, en qué dirección ir. ¿En qué dirección quieres ir? De ahora mismo, ¿dónde está tu mira? ¿En qué estás trabajando? No. Sí. Iba a decir que quizá aquello en lo que estoy trabajando oficialmente puede que se solape con la mira o quizá no. Realmente, si te soy honesto, últimamente estoy barajando diferentes direcciones de dónde poner esa mira. Actualmente y desde hace creo que 3 años o así, he estado trabajando bastante para la industria de la tecnología o así. Mi llegada a los Estados Unidos fue de la mano de una compañía de robótica para la que les estaba asesorando a nivel de diseño de personajes y de dirección de personaje, y una empresa que se llamaba Anki, donde hicimos un par de robotitos que se llamaban Cosmo y Vector. Y a raíz de eso, pese a que la empresa se disolvió hará un año, eso ha traído un poco una reacción en cadena donde me he visto trabajando para otro par de empresas, para Disney Imagineering, que es la faceta de animatrónicas para los parques y tal de Disney, y durante el último año para Google, que creo, por cubrirme las espaldas, creo que contractualmente estoy obligado a decir que trabajo para Adecco en Google, que es Adecco, porque no soy empleado, digamos, directo, soy como un consultor, un freelancer contratado por esta agencia de subcontratas, digamos, pero realmente trabajando para Google. Entonces, por un lado están las cosas que estoy haciendo ahí, que son interesantes, que digamos que sin desvelar nada que no pueda desvelar, es aplicando, digamos, mi sensibilidad y mis conocimientos alrededor de personajes aplicados a esa industria, ¿no? Sí. Esa es una mira en sí misma, ¿no? Es una dirección que por ahora he ido llevando. Otra sigue siendo la de las criaturas, esa nunca me ha abandonado. Y
Y quizá como estrategia, ahora mismo, volviendo, cerrando el círculo, quizá este es un ejemplo, el actual, donde no estoy tomando una decisión drástica de dejar una y saltar a la otra, sino que estoy compaginando esa actividad con, al mismo tiempo, practicar diseño de criaturas y concretamente ahora estoy intentando aprender un nuevo software y una nueva técnica que es la escultura digital de criaturas. Sí. Mi experiencia siempre ha sido dibujarlas en 2D, aunque fuese en la computadora con Photoshop, pero siempre en 2D. Y ahora yo siempre había sentido que ya estaba haciendo un trabajo de traducción, porque yo sentía que yo en mi mente las veía tridimensionales y las estaba teniendo que traducir al 2D, pero con aspecto 3D. Sí. Y ahora estoy intentando crear ese puente, ¿no? Ese atajo directo de cómo me las imagino yo las criaturas a cómo las pueda mostrar y aprender a hacerlas en 3D. Que quizá para cuando... Bueno, alguna pruebilla ya se puede ver en Instagram. Aquellos que vayan a mi perfil verán que en el último periodo empiezan a aparecer algunas cosas así como en 3D. Actualmente, seguramente hoy postearé otra criatura que hice y bueno, estoy intentando aprender. Y por lo tanto, sí tengo esas miras, esa duplicidad de miras un poco abierta ahora mismo. De hecho, también hemos tenido tú y yo alguna otra conversación paralela a esto donde yo te he confesado que también me estoy planteando y quizá alguna posibilidad que en un futuro igual pudiese combinar ambas, o creo que la ecuación se puede plantear de muchas maneras, ¿no? Pero ahora mismo la mira, digamos, está un poco abierta, no está láser. Sí. A veces lo ha estado, ¿no? Pero ahora es más un foco de linterna así más abierto, y me estoy intentando mantener activo dentro de ese rango, seguir avanzando, seguir mejorando y yo creo que ahí veré dónde se concrete, pero no descarto, por ejemplo, volver a morder un poco el tema de las criaturas más fuerte, quizá aprovechar el hecho de que estoy en Los Ángeles para volver a perseguir cosas que se estén haciendo aquí, pero bueno, por ahora en lo profesional estoy bastante a gusto con Google, ayudándoles a ellos, y además es un trabajo que no es a tiempo completo, es una consultoría así como a tiempo parcial, entonces me está permitiendo poder compaginar con el aprendizaje de la escultura digital y en ese equilibrio más o menos me encuentro ahora. Quizá no me he mojado en la respuesta, pero es la verdad. Realmente está un poco... Está así de nebuloso, no es exageradamente nebuloso, pero sí que hay un poco de holgura. De ambigüedad, quizá, de apertura. Sí, de apertura, sí. Veo de ahí hay dos ideas que veo que aparecen varias veces en esta conversación. Por un lado, una honestidad hacia la sensibilidad y el camino propio. Otra vez, diseño de personajes, diseño de criaturas, por usar tu palabra más cañero, esta sensibilidad, este gusto, ¿no? Que ser honesto, ser honesto contigo mismo y con los demás respecto a eso, te ha abierto puertas, te ha dado posibilidades. Notablemente uno de los proyectos que más has disfrutado en La Noria, ¿no? Sin duda. Y al mismo tiempo una apertura, seguir aprendiendo, intentar el 3D, ver diferentes cosas. ¿Eso serían constantes para ti? Sí, yo creo que de eso ya no hay vuelta atrás. Yo creo que eso, con ese primer cambio de animación a diseño de personajes, ya empecé a percibir que por ahí iba la cosa. O sea, en cuanto a estrategia, en cuanto a actitud,
ese tema de honestidad, de ir por donde yo realmente sentía que tenía que ir, lo empezaba a percibir como el camino o la estrategia. Con haber dado con la Noria se demostró todavía más. De ahí han salido otros proyectos como una breve colaboración con Netflix a través de Blur para Love, Death and Robots, que era otro proyecto que tiene un poco de esas características inusuales que de no haberlas perseguido antes seguramente no habría sido ni siquiera candidato a poder participar, ¿no? Por lo tanto, detalles así me han demostrado que sí, que por ahí va, incluso pase lo que pase a nivel de trabajo, estoy mucho más por la labor de tener dificultades igual para hilar un proyecto con el siguiente y tener vacíos, ¿no?, de actividad, que dejarme llevar por la corriente y tener una seguridad laboral total, digamos, pero en el día a día estar sintiéndome que no estoy haciendo lo que realmente me gusta y pretender estar haciéndolo por las noches o no, para mí tal. Sí, de eso creo que ya no... Yo creo que ya ni me lo planteo. Sí, sencillamente es lo que sí me suelo intentar obligar es a chequear con mí mismo de tanto en cuanto y cuanto más a menudo mejor, si efectivamente donde estoy se ajusta a donde quiero estar, ¿no? Más o menos, si sigue estando en ese rango de lo aceptable, ¿no? De lo consecuente o de lo honesto. Checar el GPS y corregir un poco la navegación. Sí, exactamente. Buenísimo. Nos quedamos, y me gusta, con algunos cliffhangers. Okay. Netflix es un cliffhanger. Ahí se habló de robótica, mencionaste Google. Yo creo que son buenos cliffhangers para tener una segunda conversación. Por ahora, Day, te agradezco infinitamente el tiempo y la disposición. Recuérdanos cómo te sigue la gente, cómo ve tu trabajo, dónde te encuentran. Lo más fácil y donde realmente más activo voy a estar es en Instagram, porque realmente yo creo que ya he decidido que esa es la plataforma para mí ahora mismo. Tengo un ArtStation por ahí que sé que es popular, tengo un Behance por ahí que también veo que a veces llegan mensajes, pero realmente creo que por fricción o por lo que sea, Instagram es donde se me hace más fácil subir cosas y estar activo o ver cuando la gente envía mensajes o lo que sea. Por lo tanto, para no liar de posibilidades, recomendaría que si alguien está interesado en ver mi trabajo, que me encuentre en Instagram, @daymorph, es mi handle, que creo que en el thumbnail del Ahí lo pondremos, definitivamente. Ahí es donde me pueden encontrar más fácilmente. Buenísimo. Nosotros, de nuestro lado, el Cotorreo Creativo, estamos a través de las redes de Gogo Katrina, en todas partes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, @GogoKatrina, en gogokatrina.com. Por cierto, este podcast en Spotify, en YouTube, en todas partes, pero en YouTube y en el sitio gogokatrina.com vamos a ponerles ahí links, vamos a ponerles, por ejemplo, a la Noria para que lo puedan ver, algunos ejemplos de tu trabajo también, a los que hemos hecho referencia. Para la experiencia completa, vayan a gogokatrina.com. Y de ahí vamos a tener una segunda parte y después otros creadores, videojuegos, cómics, animación. Aquí en el Cotorreo Creativo, cada semana vamos a estar platicando con alguien interesante. Y yo otra vez insisto muchísimo con esta amabilidad y esta nobleza de compartir su experiencia con nosotros, como lo has hecho tú, Day. Muchísimas gracias, y que quede claro que volveremos a hablar para continuar esta historia de Oyartsun a Los Ángeles y lo que vaya a pasar después. Genial. Muchísimas Igualmente, gracias. Un placer. Un abrazo, Day. Gracias.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa plática con el gran Day Gastelumendi? Para mí siempre es un placer hablar con Day, y como cuando hablamos con alguien que es apasionado o apasionada por su trabajo, que se desenvuelve en estas industrias, siempre salimos con energía, con ganas de hacer. Espero que eso también sea parte de lo que ustedes hayan resentido. Vamos a tener una segunda parte, vamos a hablar un poquito más de su experiencia, el trayecto que ha seguido para llegar hasta Los Ángeles, lo que ha estado haciendo, por ejemplo, con Netflix, con Disney, con Google, que quizá no sea tan evidente, pero ciertamente es muy interesante. ¿Qué les pareció esa definición que nos dio Day de un buen diseñador de personajes? Por cierto, esa definición y parte de la conversación viene de los comentarios que algunos de ustedes nos dejaron en nuestras redes sociales, @gogocatrina. Cada vez que hablamos con un nuevo invitado, vamos a ponerles ahí a ustedes la oportunidad de que nos dejen sus preguntas y comentarios para transmitírselos. Pero volviendo a esa definición, Day habló de un buen diseñador de personajes, lo definió como alguien con quien directores y estudios quieren volver a trabajar. Para mí eso es bien importante, es una idea bien interesante. Piensen que siempre en todos los proyectos están trabajando con otras personas y hay una doble misión ahí. Tienen que ser capaces de resolver un problema, para eso se les paga, para resolver un problema específico, en este caso de diseño, pero puede ser el problema que sea, pero también están relacionándose con otras personas. Son seres humanos relacionándose con otros seres humanos, y la capacidad de trabajar bien y de entenderse es fundamental. Me gustó muchísimo esa definición y también, y creo que es evidente cuando ustedes escuchan el audio, pero esta idea de escucharse a uno mismo, de ser honesto con uno mismo y tomar los riesgos que eso implica, a veces es necesario. Si nos reconocemos como una cosa, si queremos explorar un camino, a veces hay que decir que no a otros caminos, y en el caso de Day, eso funcionó muy bien, abriéndole puertas a proyectos, abriéndole la puerta a una colaboración con Carlos Baena, que después resultaría en proyectos súper emocionantes y un gran crecimiento. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cuáles son las ideas con las que se quedaron o que les llamaron más la atención? Díganos, coméntenos en YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, @gogocatrina, ahí nos encuentran. Y pues nada, muy pronto tendremos la segunda parte de esta conversación y después otros invitados del mundo de los videojuegos, cómics, animación, cine, todas las industrias creativas.